La Champions League 2014-2015 festejaba los 60 años de existencia de la Copa de Europa y la UEFA decidió que Berlín fuese por primera vez sede de la gran final. De camino a Alemania, el Ludogorets y el Malmö debutaron en la primera fase de la competición, aunque fueron colistas en los grupos de los últimos dos finalistas. El Real Madrid defendió el título con un espectacular pleno de victorias tras derrotar a los búlgaros, el Basilea y al Liverpool, que fue la gran decepción yéndose a la Europa League. El Atlético se impuso a la Juve en el duelo por la primera plaza del Grupo A, mientras que el Barcelona hizo lo propio contra el Paris Saint-Germain. El equipo de Luis Enrique comenzó con dudas tras ganar por la mínima ante el Napoli en el Camp Nou y perder por 3-2 en París, pero consiguió reponerse tras la doble victoria ante el Ajax y la goleada por 0-4 en Nicosia. Los azulgranas se jugaron el liderato en la última jornada frente al PSG, y pese al gol inicial de Ibrahimovic, los tantos de Messi, Neymar y Luis Suárez confirmaron la primera plaza para los catalanes. El Athletic Club regresaba a la máxima competición continental 16 años después, pero acabó tercero por detrás del Shakhtar y el Oporto de Lopetegui. El Bayern y el Dortmund se impusieron a City y Arsenal en sus grupos, mientras que el Bayer Leverkusen y el Schalke 04 fueron segundos por detrás de Mónaco y Chelsea. Los vigentes campeones volvieron a vencer al Schalke 04 en Gelsenkirchen con los goles de Cristiano y Marcelo, pero vivieron un partido de vuelta de locura en el Bernabéu. Un zurdazo de Fuchs torció la ceja de Ancelotti, pero Cristiano empató rápidamente de cabeza. Poco después, Huntelaar volvió a adelantar a los alemanes, y con otro cabezazo, Ronaldo puso las tablas al descanso. Nada más comenzar la segunda mitad, Benzema anotó el tercero para los blancos, pero los golazos de Sané y otro de Huntelaar pusieron a los alemanes a un solo tanto de la gesta. Las paradas de Casillas evitaron la tragedia blanca, y el Madrid pasaba cuartos con una sonora pitada del Bernabéu. Por su parte, el Barça visitaba el campo del Manchester City, y Luis Suárez abría el marcador al cuarto de hora de juego. A los 30 minutos, el uruguayo ampliaba su cuenta tras rematar un centro de Jordi Alba, y ya en el segundo tiempo, Agüero recortaba distancias para los Citizens. La expulsión de Clichy cortó las alas de los ingleses, y Messi perdonó la sentencia al fallar un penalti en el último minuto. El Barça dejaba viva la eliminatoria y salió al Camp Nou dispuesto a sentenciarla. Los de Luis Enrique arrasaron al City desde el inicio, y Rakitic acertó con la portería contraria pasada la media hora de partido. Los culés perdonaron infinidad de ocasiones, y el City pudo revivir tras un penalti sobre el Kun Agüero. Pero Ter Stegen detuvo el remate del argentino, y el Barça ganaba por la mínima, sacando su billete para cuartos de final. Más sufrido fue el pase del Atlético de Madrid, que tras igualar el gol de Çalhanoğlu en Leverkusen con un tanto de Mario Suárez, pasó a cuartos en una dramática tanda de penaltis. En el duelo entre Juventus y Borussia de Dortmund, los italianos ganaron 2-1 en casa y resolvieron la eliminatoria en Alemania. Con un doblete de Tevez y otro gol de Morata, el equipo de Allegri avanzaba de ronda. Chelsea y Paris Saint-Germain también protagonizaron otra emocionante llave, que se inició con un empate a 1 en el Parque de los Príncipes. Cavani igualó el tanto de Ivanovic y todo se decidiría en un loco partido de vuelta.
La expulsión de Ibrahimovic a la media hora de partido cambió el rumbo del encuentro, y aunque Cavani rozó el gol con un remate al poste, fue Cahill quien adelantó a los Blues a 9 minutos para el final. Pero 4 minutos después, David Luiz mandaba la eliminatoria a la prórroga con un poderoso cabezazo. En el tiempo extra, Thiago Silva concedió un penalti por mano y Hazard adelantaba a los ingleses de penalti. El central brasileño pudo redimirse con un cabezazo que desvió Courtois, pero justo en la jugada siguiente, Thiago Silva marcaba el gol del empate que clasificaba a los parisinos. En el otro enfrentamiento anglo-francés, el Mónaco sorprendió al Arsenal en Londres con un golazo de Kondogbia y otro tanto de Berbatov. Oxlade-Chamberlain recortó distancias para los Gunners, pero el Mónaco cerraría el marcador con un frenético contragolpe de Yannick Carrasco en el tiempo de descuento. Tras el 1-3 de la ida, los de Wenger salieron al ataque en la vuelta y con los tantos de Giroud y Ramsey se quedaron a un solo tanto de la remontada. El Bayern Múnich empató a 0 en su visita a Donetsk, pero tras la temprana expulsión de Kusher en la vuelta, pasó por encima del Shakhtar con un contundente 7-0. El Porto de Lopetegui sacó un valioso empate a 1 de Basilea y también pasó a cuartos tras un rotundo 4-0 en el estadio de Do Dragao. El equipo portugués quedó emparejado con el Bayern de Guardiola y en el partido de ida sorprendió con un inicio arrollador. Nada más comenzar el encuentro, Neuer derribó a Jackson Martínez dentro del área y Quaresma transformaba el penalti con decisión. A los 10 minutos el extremo luso marcaba el segundo, aunque antes de la media hora, Thiago recortaba distancias para los bávaros. El Porto continuó atacando y mediada la segunda parte, Jackson Martínez marcaba el 3-1 definitivo que dejaba al Bayern contra las cuerdas. En la vuelta de Múnich los de Guardiola pasaron por encima de los lusos y en solo 45 minutos consiguieron un impactante 5-0 de renta. En la segunda mitad Jackson Martínez recortó distancias y con un tiro libre Xabi Alonso anotaba el 6-1 definitivo que confirmaba al Bayern en semifinales. El duelo estrella de cuartos volvió a enfrentar al Barça con el Paris Saint-Germain. Los franceses recibieron a un Barcelona que salió con el cuchillo entre los dientes y Messi avisó a Sirigu con un disparo a la madera. Pasado el cuarto de hora, Neymar abrió la cuenta azulgrana y con la lesión de Thiago Silva, la defensa parisina se deshizo por momentos. En el minuto 67 Luis Suárez se inventó un gol de genio. Y a 10 minutos para el final, el charrúa volvió a tirar un caño a David Luiz y colocaba el esférico en la escuadra. El París recortó distancias con un gol de Mathieu en propia puerta, pero tras el 1-3 en contra, viajaba a Barcelona casi sin opciones. Los de Luis Enrique volvieron a plasmar su superioridad en el Camp Nou, y con 2 goles de Neymar en 34 minutos, dejaron solventada la eliminatoria. Los otros 2 equipos españoles y últimos finalistas se reencontraron en un derbi muy cerrado y con muy pocas ocasiones. Atlético y Real Madrid empataron sin goles en el Calderón y tras 87 minutos de tensión en el Bernabéu, Chicharito empujaba a la red un dramático tanto que clasificaba a los merengues. El duelo entre Juventus y Mónaco tuvo su primer round en Italia y se resolvió con un dudoso penalti sobre Morata, transformado por Arturo Vidal.
En la vuelta los turineses aguantaron el ímpetu monegasco y tras 12 años de ausencia, la vecchia signora volvía a estar en semifinales. Como en su última presencia, el equipo bianconero se enfrentó al Real Madrid, que visitó Turín como favorito. La baja de Modric hizo que Ancelotti pusiese a Ramos como mediocentro y el Madrid naufragó ante una Juventus que golpeó primero. A los 8 minutos Morata empujó a la red un disparo de Tevez, pero mediado el segundo tiempo, Cristiano Ronaldo empataba el partido sobre la línea. El Madrid rozó el segundo con un cabezazo de James que se estrelló contra el travesaño. Y ya en la segunda parte, Carvajal cometía un torpe penalti sobre Tevez. El Apache anotó la pena máxima y la Juventus viajaba con una mínima renta al Santiago Bernabéu. Los blancos salieron al ataque en su casa y tanto Buffon como Casillas tuvieron trabajo en los primeros minutos de partido. En el 21 Chiellini derribó a James dentro del área y Cristiano Ronaldo adelantaba al Madrid en la eliminatoria. Los de Ancelotti rozaron el segundo tanto, pero al inicio del segundo tiempo, Morata volvía a marcar a su ex equipo para establecer el empate. Con el resultado en contra, el Real se volcó al ataque para forzar la prórroga, pero Bale no encontró el camino del gol y la Juve eliminaba al vigente campeón. En la otra semifinal, Barça y Bayern buscaban el billete para Berlín en el retorno de Guardiola al Camp Nou. Los azulgranas pasaron por encima de los bávaros, pero el gol se hizo esperar hasta el último cuarto de hora de partido. A los 77 minutos Messi abrió la cuenta con un zurdazo imparable. Y poco después rompió la cintura de Boateng para firmar un tanto inolvidable. Con el Bayern volcado al ataque, Neymar sentenció a la contra y el Barça viajaba a Múnich con un 3-0 de renta. Los alemanes salieron al Allianz con hambre de remontada y a los 7 minutos de partido se pusieron por delante con un testarazo de Benatia. Tras un cuarto de hora de incertidumbre, el Barça calmó los ánimos de los bávaros y la MSN fabricó el tanto del empate. Neymar marcaría su segundo gol tras otra rápida contra y el Bayern se topó con un muro llamado Ter Stegen. Con la eliminatoria teñida de azulgrana, el Bayern tiró de orgullo y con los goles de Lewandowski y Müller se acabó llevando una amarga victoria. El Barcelona perdía el partido por 3-2, pero 4 años después regresaba a una nueva final de la Copa de Europa. El 6 de junio de 2015, Juventus y Barcelona se citaban en una inédita final de Champions en el Olímpico de Berlín. El inicio del Barça fue fulgurante y cuando solo se llevaban 3 minutos de partido, Rakitic culminaba una gran jugada colectiva de los azulgrana. El Barcelona continuó arrasando a su rival, pero Buffon y la fortuna evitaron que los culés ampliaran su ventaja. Luis Suárez rozó el segundo tanto al final de la primera parte, y Buffon salvó otro disparo del charrúa nada más comenzar la segunda mitad. Ante la falta de puntería blaugrana, la Juventus esperó su momento y Morata aprovechó un rechace de Ter Stegen para marcar el empate.
El partido se complicaba para el Barça, hasta que en el minuto 68, Buffon desvió un latigazo de Messi que Suárez empujó contra las mallas. Acto seguido, Neymar marcó un gol anulado por mano, y con los italianos volcados al ataque, el brasileño hizo el 3-1 de la sentencia que confirmaba al Barcelona como nuevo campeón de Europa. El Barça levantaba su quinta Champions, y con la MSN por bandera, los de Luis Enrique completaban una temporada perfecta, ganando el segundo triplete de su historia.